Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un resumen de la unidad 4 porque hemos visto algunas cosas en clase y otras no. Y como tenéis bastante trabajo que hacer sobre esta unidad, pues conviene dejar algunas cosas claras. Así que vamos a ir repasando toda la unidad, todo lo que hemos visto, lo que no hemos visto, y vamos a poner algunos ejemplos, explicar otras cosas y repasar en resumen. Entonces, esta unidad se llama el clima y las zonas bioclimáticas. Entonces, lo que vamos a estudiar son dónde se produce el clima, es decir, en qué parte de la atmósfera se produce el clima, qué elementos tiene ese clima y qué características tienen estos elementos, de qué dependen y cómo ese clima pues, es diferente según la zona del planeta en la que estemos. Y además, esas diferencias climáticas producen una vegetación también diferente. Entonces, si os acordáis, estuvimos hablando de la atmósfera, que es esa capa de gas que rodea la Tierra. La atmósfera se compone mayormente de nitrógeno, como veis en este gráfico, que es un 78%. Luego tiene también bastante oxígeno y otra serie de gases en mucha menor cantidad. Bueno, también estuvimos viendo las capas que tiene esta atmósfera. Esto es importante conocerlo. La más cercana a la Tierra es la troposfera, después está la estratosfera, que tiene esa capa de ozono que nos protege de las radiaciones ultravioleta. La mesosfera es la capa que está en el medio, por eso se llama meso quiere decir medio, en el medio de las cinco, la mesosfera, después la termosfera o ionosfera, por esa carga de iones que tiene, y la exosfera, que es la capa más externa de la atmósfera. Si bien hay que conocer estas capas de la atmósfera, saber su nombre y en qué orden van colocadas, la que más nos interesa a nosotros es la troposfera, porque es donde se producen los fenómenos climáticos. De ahí que viene aquí, en este dibujo, como podéis ver, pues aparecen las nubes, aparece la lluvia, etc. Esa es la capa de la atmósfera que nos interesa por lo pronto. Una cuestión muy importante antes de meternos a fondo con el clima es la diferencia entre tiempo y clima. Esto que veis aquí es un mapa del tiempo, típico como el que se ve en los telediarios y tal, que lo único que nos dice pues, es que en la zona norte de España pues, va a hacer nublado o va a estar lloviendo, y en otras zonas como el Levante y el sur de la península pues va a hacer sol, va a hacer un día soleado. También nos dice la temperatura, si 8 grados, 9 grados, 4, 13, los que sea, según la región de España o comunidad o provincia donde nos hallemos. Bueno, esto nos cuenta el estado de la atmósfera en un momento determinado y en un lugar determinado. Es muy específico. Cuando vemos un mapa del tiempo normalmente es de ese mismo día. Cuando vemos el tiempo en la televisión nos habla a lo mejor del día siguiente también, o de 3 días después, o como mucho una semana, pero no más. Sin embargo, cuando hablamos del clima, en ese caso nos referimos a un gráfico como este, estamos hablando de cómo está el estado cómo está la atmósfera sobre un sitio determinado, pero en un periodo mucho más largo. Para calcular cómo es el clima de un lugar se toman medidas de temperatura y de precipitación durante un periodo de 30 años. Y entonces se calcula la media de las precipitaciones y de las temperaturas y se elabora un gráfico como este. Entonces el clima es mucho más general, mucho más general. El clima nos habla de que un lugar es seco, de que un lugar es húmedo, o que un lugar es frío, o que tiene inviernos fríos y veranos calientes. De ese tipo de cosas. Es mucho más general que el tiempo, que solo nos habla de un momento dado, de un día o de un par de días. Entonces, vamos a estudiar este gráfico. Este gráfico se llama climograma, y es muy sencillo de interpretar. Lo primero que nos tenemos que fijar es que hay tres escalas. Una aquí a la izquierda, otra debajo y otra aquí a la derecha. Bueno, la de la izquierda se refiere a la temperatura, que se mide en grados centígrados. Luego aquí hay otra escala que está medida en grados Fahrenheit, que es otra unidad para medir la temperatura,
pero que se usa muy poco, es decir, se usa en algunos países como Estados Unidos o como Liberia, pero en el resto del mundo prácticamente todos usamos grados centígrados o Celsius, que es lo mismo, así que nos vamos a quedar con esta. ¿De acuerdo? Esta nos vamos a olvidar de ella de momento. Entonces, esta es la escala de grados centígrados que va desde 0 a 30. Normalmente pues va así en zonas como esta. Este climograma corresponde a Alcalá de Henares. Entonces, como la media nunca baja de 0 ni sube de 30, pues una escala del 0 al 30 nos viene bien. ¿Vale? Fijaos que hablo de temperatura media, no de temperatura mínima ni de temperatura máxima. ¿Vale? La media se calcula teniendo en cuenta cuál es el mínimo, cuál es el máximo y buscando el punto intermedio, haciendo el cálculo de la media. Entonces, claro, vosotros diréis, hay veces que en Alcalá hace menos de 0 grados, sí, por supuesto, y también hay veces que hace más de 30 en verano. Pero lo que estamos hablando aquí es la media. Ya sabéis, a lo mejor hace 30 durante a las 2 de la tarde o las 3 de la tarde y después por la noche baja. Entonces la media se queda a lo mejor en unos 25. Y en invierno igual. A lo mejor estamos por debajo de 0 grados a las 6 de la mañana, pero después a la 1 de la tarde hace 10. Entonces la media a lo mejor se queda en 6 o 5. Así que esta escala de aquí nos habla de la temperatura, y está comprendida, en este caso de Alcalá de Henares, entre 0 y 30 grados. Esta línea roja curva es la media de temperaturas a lo largo del año. Entonces, como veis, si nos fijamos en esta escala que está aquí en horizontal, comprende números del 1 al 12. ¿Por qué será? Pues porque son los meses del año. Entonces el 1 es enero, el 2 es febrero, el 3 es marzo, así sucesivamente. Esta línea roja de temperatura pues nos dice, por ejemplo, cómo va cambiando la temperatura a lo largo del año. Aquí en enero está más o menos a la altura, aquí vendría el 5 grados más o menos, ¿vale? En febrero está más alta, en marzo ya prácticamente está en 9 grados, en abril aproximadamente 12 o 13 de media, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al mes más cálido, que es julio, el mes 7. El mes 7 es julio y está la temperatura más alta, la media, está más o menos en 24 o 25 grados, ¿vale? Eso quiere decir que por el día, a lo mejor a las 2 o 3 de la tarde hace 30 o 32 grados o 34, pero luego por la noche a lo mejor baja a 18 y entonces la media pues más o menos se queda en 24 o 25, ¿vale? Y después, bueno, pues en agosto es casi igual y según va acabando el verano baja la temperatura, en otoño también y cuando llegamos al invierno pues otra vez estamos en las temperaturas más bajas en torno a más o menos 5 grados. Si hacemos una línea recta desde aquí hasta aquí, pues más o menos estamos en 6-5 grados, ¿vale? La otra escala que nos queda, esta ya hemos dicho que son los meses del año, muy sencilla, es esta escala en azul de aquí. Esta escala se refiere a las precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser lluvia, nieve o granizo. En el caso de Alcalá casi siempre es nieve, pero de cualquier manera se toman todas juntas porque al fin y al cabo es todo agua. Y se mide en milímetros, ¿vale? Entonces, estas barras azules están relacionadas con esta escala. Como veis, la barra azul más larga es esta, la del mes 11, que es noviembre. Entonces eso quiere decir que es cuando más llueve de todo el año. Cuando más llueve de todo el año en Alcalá de Henares es en el mes de noviembre. Más o menos aproximadamente unos 58 milímetros de agua. ¿Vale? Cuando menos llueve es estos meses de aquí. Más o menos en julio y en agosto llueve lo mismo. Llueve igual de poco. Está por debajo de los 10. Por debajo de los 10 milímetros. Eso es muy poco. Ya sabéis que en Alcalá, pues en verano, pues llueve muy poco. Entonces, este gráfico nos permite ver cómo va cambiando la temperatura a lo largo del año. Lógicamente, al tratarse de Alcalá de Henares, en invierno hace más frío y según avanza la primavera, más calor, en verano es cuando más calor hace y luego, cuando acaba el verano, empieza el otoño, baja la temperatura hasta que vuelve el invierno a tener las mínimas. Y la precipitación, pues también. En invierno una precipitación, bueno, media, no muy alta ni muy baja, igual que en primavera, y luego el bajón en verano, que es cuando tenemos la sequía, y luego en otoño otra vez vuelve a subir la precipitación. ¿De acuerdo? Esta es la precipitación total del año, 425. Es poco. Alcalá de Henares es un sitio bastante seco, llueve poco. Hay sitios donde llueve muchísimo más de 425 milímetros.
¿vale? Y la temperatura media anual es esta de aquí, 13,8. Tened en cuenta que es la temperatura media de todos los meses del año, ¿de acuerdo? Es una temperatura templada, 13,8 no es frío, no es frío. Por debajo de 10 no se puede considerar que, perdón, por encima de 10 grados centígrados no se puede considerar que haga frío. Bueno, lo importante de todo esto es que este gráfico se llama climograma y que nos muestra el clima de un lugar a lo largo de todos los meses del año. Para elaborar un climograma se han tomado datos a lo largo de 30 años, datos de temperatura y de precipitación a lo largo de 30 años. Ese es el trabajo del meteorólogo o uno de sus trabajos, ¿vale? Y al final elaboran un gráfico como este, que es muy interesante porque además de darte información climática, pues se podría comparar con otro gráfico de otra época y ver cómo ha cambiado el clima, si llueve más, si llueve menos, si hace más calor, si hace más frío, en qué meses, etcétera. Bueno, eso en cuanto a la diferencia entre clima y tiempo. Lo siguiente que vamos a ver son los elementos del clima, que son 4. El primero es la temperatura, el segundo es la precipitación, el tercero es la presión atmosférica y el cuarto es el viento. Temperatura, precipitación, presión atmosférica y viento. El primero que vamos a ver es la temperatura. Y la temperatura, que se mide con un termómetro, es así de simple, el instrumento que lo mide es el termómetro, depende de 3 factores, que son la latitud, la altitud y la distancia hasta el mar. Lo primero de todo es la latitud y es muy sencillo de entender. Nosotros hemos visto en el tema anterior, o en los temas anteriores, cómo la zona central del planeta es la zona más cálida, la zona donde está el Ecuador, la zona comprendida entre el trópico de Cáncer, que va más o menos por aquí, y el trópico de Capricornio, que va más o menos por aquí. Esa zona es la zona tórrida. ¿Y por qué es la más cálida? Porque los rayos del Sol inciden directamente, es decir, en un ángulo de 90 grados, inciden de forma perpendicular, harían 90 grados con la superficie de la Tierra. Eso quiere decir que los rayos del Sol pegan muy fuerte y además durante muchas horas al día, entonces es donde más calor hace. Según nos alejamos, los rayos del Sol pegarían más en ángulo, más de refilón, entonces no hace tanto calor. Nosotros, España y Europa, más o menos está en la zona templada del planeta, ¿vale? Nos alejamos del Ecuador, hace más frío o no hace tanto calor. Si nos seguimos alejando, los rayos del Sol pegan de manera totalmente aún más de refilón y dan menos calor todavía. Entonces, si nos situamos en esta zona de azul oscuro, ya es la zona fría del planeta, tanto para el norte como para el sur. En la zona del sur también hay una zona templada y una zona fría. Y esta sería la zona donde los rayos del Sol llegan más débiles y por tanto hace más frío, las temperaturas son más bajas. Eso quiere decir que la latitud influye en la temperatura de la siguiente manera. El Ecuador es la zona de latitud más baja porque son 0 grados de latitud. La latitud siempre se empieza a medir desde el Ecuador, es la referencia. Entonces, hacia el norte vamos subiendo de latitud 10 grados, 20, 30, 40, 50, hasta que llegamos a 90, que es el polo norte. Según nos alejamos del Ecuador, más frío va a hacer o más bajas van a ser las temperaturas. Es decir, según subimos en latitud, 10, 20, 30, 40, 50, las temperaturas van a ser más bajas, baja la temperatura. Pero es que hacia el sur es exactamente lo mismo. Según nos alejamos, 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, hasta llegar a 90, que sería el polo sur, las temperaturas van a ir bajando según nos alejamos del Ecuador. Es decir, que según es más alta la latitud, más frío va a hacer. A mayor latitud, menos temperatura, más frío. Pero es que la latitud aumenta tanto hacia el norte como hacia abajo. Esto también es mayor latitud. ¿De acuerdo? Es decir, que nadie se confunda y piense que aquí abajo en el polo sur es la latitud más baja. Eso no es así. La latitud más baja es en el Ecuador y es donde más calor hace. Cuanto más alta es la latitud, 10, 20, 30, 40 hasta 90, menor es la temperatura. ¿Vale? Y esto funciona tanto hacia el polo norte como hacia el polo sur porque la Tierra es una esfera. Y lo siguiente lo vamos a ver en el siguiente vídeo.